Porque sí. A que me paro y te meto un bofetón para que no se tengan Dámelo. Yo viví con él 4 años, mano. Ese cabrón vino. Pero de ahí en adelante estás vetado full de Molusco TV. ¿Qué es la que hay, corillo de YouTube? Hoy les traigo el calentón más cabrón que ha sacudido las redes de Puerto Rico. Lo que comenzó como un simple cara a cara para buscar views en la plataforma de Molusco TV terminó de la peor manera posible, con una lluvia de puños en vivo. Chequéate cómo empezó la tensión. Y no voy a trabajar para la radio. Me ofrecieron 250,000 pesos en un año y le dije que me mama el bicho. No, era para y eso fue en todo. tu cara, cabrón. No. No me importa, no voy a trabajar para nadie. No dijiste que me mamen el bicho. No voy a trabajar para No nadie. dijiste, di la verdad, no dijiste que me mamen el bicho, dijiste que era un yaquí. Y no dijiste que está como la puta. No, espérate. Dame un momento, Está como Molusco. Molusco, ¿estamos aquí los tres? Sí. ¿No estabas en la reunión? Seguro que sí. A que me paro y te meto un bofetón para que no se tengan Dámelo. No. Mira, pero qué pasa? Mano, ¿qué es esto, pero fue brother? verdad. Pero fue Basta. verdad. Esto- Fue de verdad. ¿Pero qué es? Ya vas a como es, papi, ya vas a como es. Puñeta, mano, ahí lo vieron. Gallo de Producer andaba roncando con una supuesta oferta de $250,000, pero Mondongo no se la dejó pasar y lo interrumpió para tumbarle a Guapesa en la misma mesa de Jorge Pavón Molusco. Ahí mismo Gallo se le cruzaron los cables, rompió el libreto y se le fue encima a Mondongo como un loco. Miren el desahogo de Mondongo después de la agresión. Yo le pido perdón también. No. Estoy. Tranquilo, brother. Yo soy llorón. No, pero eso está usted bien. llora, eso no es nada. Usted llore, usted al Me molesta contrario. porque ese cabrón yo viví con él 4 años, mano. Ese cabrón vino la misma fea, bro. Fea porque tenían el mismo sueño. Y yo he tratado de ayudarlo de tantas maneras, pero él no está bien. Y me duele porque mucha gente piensa que esto que... Mucha gente piensa que es un vacilón hasta que pasa esto, ¿me entiendes? Yo soy llorón y no me interesa. Olvídate de eso, bro. Pero me frustra porque eso, mucha gente, bro, mucha gente a la que le ha faltado, Molusco. Mucha gente, bro, yo lo que le dije, toda la gente que le dije, el chamaquito de Angel Noise, bro, le robó chavo, bro, el chamaquito que él me llamó ayer, yo tengo hasta un video, porque yo no confío en él, yo tengo un video ayer cuando él me llamó, te lo voy a enviar ahorita para que tú lo veas tú aparte. Él me llamó y yo le dije mi sentir y él me dijo, vamos a grabar ahora. Diantre, ver a Mondongo llorando así partía el alma. El tipo recordó cuando pasaba las de Caín juntos, demostrando que Gallo no tiene códigos de amistad. Pero Gallo no se iba a quedar callado. Tras ser tildado de abusador en todas las páginas de chisme, salió en las redes a pecho pelado, sin un gramo de arrepentimiento, a cantar sus 3 strikes. Escuchen su versión. No me arrepiento de meterte un bofetón, Mondongo. ¿Y tú sabes por qué? Porque al que falte respeto se le debe aplicar. Los que vieron el clip en Instagram se pusieron a comentar, coño, Gallo, te las apuntaste con el Mondongo. Pero en cambio, todos los que vieron el suceso en Molusco TV comentaban, se la buscó. ¿Y tú sabes por qué te la buscaste? Porque desde que llegamos a Molusco TV, me estás tirando con cosas personales, pasando una raya bien finita. Dijiste, tu mujer está allá afuera cuidando a tu niño. Algo que tú no sabes ni hacer, cuidar a tu hijo. Canto de cabrón. Cometiste un strike. Te lo dije, no metas a mi familia. Después más adelante ibas a decir una palabra mala y dijiste, perdón, déjame no hablar malo porque mis padres están viendo esto y yo no soy como tú, que tú no respetas ni a tus padres. Otro segundo strike. Recuerda que esto es entretenimiento y aunque tú no conozcas mi vida personal con mi familia, ni conozcas mi vida personal con mis padres, la gente va a creer en lo que tú estás diciendo porque tú eres un influencer. Y yo no voy a permitir que tú influencies a la gente que yo soy un mal padre, un mal esposo, un mal hijo. Canto de pedazo de cabrón. En la calle hacen reuniones de aquí y de allá, llaman por teléfono y todo el mundo tiene que estar ahí. Y el que se atreva a decir por ahí que estuvo en una reunión en la que no estuvo, se le mete un bofetón, canto de cabrón.
¿Cómo tú vas a decir que tú estabas en una reunión mía de $250,000 cuando tú no estabas ni por los centros espiritistas? Tercer strike. Te lo dije, faltas de respeto y te voy a bofetear. Estuviste como 15 minutos, cabrón, en Molusco TV hablando mal de mí. Que si yo no sé hacer negocio, que si yo le robo a la gente, que si el father tuyo me hizo mis gabinetes, que si supuestamente yo utilizo a la gente. Cabrón, me trataste súper mal. Y yo me quedé calladito. Tú sabes todas las cosas que yo podía decir de ti, no las dije. Pero sabes que las voy a decir ahora, para que tú veas cómo se siente, para que la gente diga, coño, mano, Gallo, tienes razón. Cabrón, porque el concepto de Gallo de Producer y Mondongo no era este. Era mercadear una película de Camille de Glass Empire que produció para nosotros, que va a salir el 18. Y te llevaron para Molusco TV porque en la primera invitación que nos hicieron a nosotros se mencionó a Bulbu, a Mako y a Mondongo de manera conflictiva, pero se mencionaron y ustedes fueron a dar su versión. Pues yo utilicé esto como marketing para la película. Pero que tú me vinieras a mí a faltar el respeto, no te lo voy a permitir, cabrón. Porque había muchas razones y formas de yo faltarte el respeto y no lo hice. Hasta ahora que estoy diciendo 2 o 3 cositas de ti para que la gente vea cómo se siente que te humillan, cabrón. Tú me estabas humillando, huele bicho. Y por eso que los que vieron el contenido se pusieron contentos de que te abofeteé, cabrón. Porque tú estás hablando del Gallo de Producer de antes. Ave María, Gallo alegó que Mondongo cruzó la línea al meterse con su familia, pero la calle no le compró esa película de vaqueros. El chisme brincó de las redes directo a la televisión nacional. El presentador de Puerto Rico, Gana, en Telemundo, de Alex DJ, no se contuvo y barrió el piso con Gallo en vivo por abusador. Escuchen esto. Lo que ocurrió con Mondongo anoche lo consideramos un abuso y no está bien. Nosotros estamos en contra de la violencia y peor aún, abusar con una persona que tiene enfermedad de la obesidad mórbida, que tan siquiera para pararse tiene circunstancias y tiene problemas. La persona que hace eso, y estas son mis únicas palabras y no voy a entrar en una dinámica contigo, esto es lo único, se llama abusador. Mondongo, quiero decirte que estamos contigo. Sabemos que estás triste, hablé contigo anoche, estaba llorando a todos, sabemos que usaron con tu integridad de hombre, pero sabemos, Mondongo, que no fue tu culpa. Tu familia está contigo. Y el que abusa así no se merece el respeto de nadie. Eres un abusador. Boom. Alex DJ lo dejó estrujado como un vaso de limber. Y para rematar, faltaba la sentencia del meromero de la plataforma, Molusco, totalmente encabronado. Reapareció para clavarle el sello definitivo a Gallo. El hombre estaba tenso por las llamadas de las calles. Miren cómo cerró las puertas de por vida y mandó a borrar todo. La gente vio lo que tú hiciste ayer como un abuso. Tú le diste ayer a una persona que no se puede defender. Mondongo no sale contigo. Eso fue un abuso. Fue bien triste ver. Y le metiste en mano a un tipo que no se puede defender y que la gente ama. Y yo sé que esto a ti te importa un ni nada por el estilo, pero de ahí en adelante estás vetado full de Molusco TV. Que no te hace falta. Pero tú no vuelves a tocar este estudio nunca más en tu vida. Por los micrófonos con nuestro logo tú no vas a volver a hablar. Le faltaste el respeto a Mondongo, le faltaste el respeto a mi equipo de trabajo y me faltaste el respeto a mí. Y no te importa y vas a hacer un video y te vas a dar en mí y vas a sacar mis cosas para aquí y para allá, pero al final del día a mí no me importa, hermano. Porque cuántas oportunidades te di, cuántos consejos te di. Mi equipo de trabajo, cuántos consejos te dio. Cuántas veces accedí. ¿Cuántas veces te perdoné? ¿Cuántas veces te dije que la tenía? Entonces, anoche dentro del calentón te vas y grabas no sé en qué de parking, vas a grabar un video para YouTube porque tú sigues con la cadena de pauta. Te voy a dar un consejo. Hay mucha gente de la calle que está llamando y se tomaron esto bien personal. Mi consejo, de verdad, es que te cuiden mucho
e intenta no salir, de verdad. Este es otro de los últimos consejos que te estoy dando. Y seguramente grabarás un video y eso. No me hagas caso entonces. Que la gente de la calle no me llame a mí porque yo no soy de la calle, yo soy un pendejo. Yo estoy grabando esto incluso está nervioso. Siempre he dicho, soy un pendejo. Cuídate, gallo, bro. Sigue metiendo mano, que Dios te bendiga. Yo no te odio. Yo no te odio. Tú sabes lo que hemos hablado. Suena que yo no te odio, pero yo no puedo permitir esto. Aquí tú no entras más. Incluso le estoy dando instrucción a todo mi equipo de trabajo que todos los contenidos de Gallo de Producer se bajen ahora mismo. Quiero que me los archiven todos. Todos. La única razón que no se archiva el de ayer es para que la gente vea cómo pasó lo que pasó. Que vaya, güey, lo primero que le dije a Mondongo cuando salimos del envío ayer, voy a archivar esto, ¿lo archivo? No lo archivo. Que la gente vea. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Pero yo no puedo permitir que una persona venga a hacerle daño a una plataforma que nos hemos jodido los cojones para echarla para adelante. Nosotros los creadores de contenido, los Chente de la vida, los Santiago Matías de la vida, incluso hasta los mismos Mikey Backstage de la vida, Benny de la vida, un montón de gente que creamos contenido todos los días, los nuevos, los chamacos nuevos que están metiendo mano, nos jodemos todos los días para crear contenido, para sentarnos aquí, para lograr entrevistas, para prepararnos, para poner en riesgo realmente en nuestras plataformas, nuestros futuros clientes, nuestra gente que nos consume en riesgo. No quiero volver a sentirme que estoy grabando un contenido y que no sé qué va a pasar. No quiero volver a sentirme nervioso. Y cada vez que estoy contigo aquí, cabrón, me siento nervioso. ¡Pam! Y mira lo que pasó. Me cago, yo me encabrono conmigo. Porque lo que me pasó me lo busqué. Me lo busqué porque me lo advirtieron. Me lo advirtió todo el mundo. Todo el mundo me lo advirtió. No vuelva a entrar aquí. Carajo. Se le cayó el kiosco a Gallo, pero esto dejó de ser un bofetón de internet cuando la controversia se mudó formalmente para los tribunales de la isla. Un panel de expertos analizó el caso y dejó claro que Mondongo tiene todas las de ganar si decide meterle una demanda civil millonaria por daños y perjuicios. Chequéate la verdad legal sobre este calentón. ¿Mondongo podría demandar a Gallo de Producer? Seguro que sí. Si Mondongo quiere demandar a Gallo de Producer, él puede demandarlo y esto se puede ver en los tribunales y tiene alta posibilidad de ganar. Probablemente hay mucho más futuro en la demanda de daños y perjuicios que realmente en proseguir con un delito menos grave que realmente los que sabemos de derecho, sabes que una multa, la ley da que puedes tener hasta 6 meses de cárcel en este tipo de casos, no necesariamente pienso que ese debe ser el resultado, pero para Mondongo realmente quizás una demanda es algo que le puede ayudar mucho más. Si la persona que agredió pide unas disculpas públicas, ¿eso tiene algún efecto legal? En legal no. Para ellos que realmente dicen que son amigos, que empezaron este camino, que se desarrollaron juntos, pues sí puede tener alguna sensación de algo que pueda arreglar el camino a una reconciliación, pero legalmente más una admisión que otra cosa. Si fuera por perdón, ¿cuánto no hubiera libre después de haber matado a alguien? Exacto. Yo nunca he visto a nadie entregándose después de una querella. O sea, ¿cuál es el próximo paso después de una querella? Probablemente el agente de la policía que está llevando esta investigación llamará probablemente a Gallo de Producer. Gallo de Producer, quiero entrevistar. Si tú estás ante un doble asesinato, ante un kayaking, pues seguro tú te vas a entregar con este temor que no va a decir nada. Esto es algo que el país entero vio. Esto no es que tiene que entregarse, no es que hay una orden de arresto emitida. Papi, ahora la cosa es en serio. Mondongo ya radicó la querella oficial en el cuartel de la policía por agresión y la uniformada está investigando el suceso como un delito real. Gallo intentó roncar diciendo que a Mondongo lo habían votado de Telemundo, pero el canal ya demostró que lo respalda al 100%. Al final del día, jugar a la calle en los micrófonos trae consecuencias de verdad. Y la película se le puso gris a Gallo. Ahora les toca a ustedes hablar en los comentarios, corillo. ¿Creen que Mondongo debe de exprimir a Gallo con esa demanda civil por daños y perjuicios? ¿O esto debe de quedarse solo en la policía? Déjenmelo saber ahí abajo. Revienten ese botón de me gusta y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Esto ha sido Crónicas Urbanas.